Gracias. Yo vengo del Chaco paraguayo, del centro mismo. Estamos los pueblos en el norte. Y lo que vengo a hablar con ustedes es de mi pueblo. Todo el Chaco andábamos en muchas zonas, desde la altura Piquianduta hasta muy abajo donde está Pozo Colorado, en General Díaz, y así en casi todo entero desde el principio. Y vinieron los demás pueblos a asentarlos. Es lo que voy a hablar hoy. Escribí porque ya enseguida me olvido. Hace 100 años, la colonización del territorio en el Chaco paraguayo comenzó con 3 sucesos impactantes. Los preparativos de la Guerra del Chaco, desde mediados de la década 1920, la inmigración sorpresiva y masiva de los colonos menonitas. A partir de 1927 y una epidemia de viruela, en 1932-33, se cobró la vida de más de la mitad del pueblo, de mi pueblo. Como dije, los Enjet teníamos muchos lugares en los que vivían en todas las direcciones. Cuando se cansaban en un lugar porque ya no encontraban comida suficiente. Ese sí era el tema de mi pueblo. Cuando no encontraban suficiente comida donde iban, ya ellos hablaban entre ellos para mudarse a otros lugares. Y era sin límite de movilización. Porque los Enset comprendían todo el campo, tenían muchas chacras, tenían suficiente agua en el monte, ahí sabían cómo buscar. No tenían viviendas como estas actualmente, construían pequeñas casas redondas. Nosotros le decimos papillo, espartillo, no sé si tienen. En el campo se ve como pastos que de colores secos, ahí nosotros los sacamos y construimos casas. Sabían construir su vida con lo que había. Sabían hacerlo extraordinariamente bien. Tampoco tenían frazadas. Sí. Y anteriormente no habían enfermedades así, porque tenían a su sabio líder, como ellos lo relatan. El líder curaba cuando apenas tenía enfermedad al niño o la familia de la casa. Ahí podrían estar bien al día siguiente. Es lo que ellos relatan. Además, ellos tenían cabras, habían ovejas, así vivían los antes. Ahora, sin embargo, no tienen más nada. Ahora son pobres. Eso es así porque aparecieron los menonitas entre nosotros.
Nosotros vivíamos primero aquí, me refiero al territorio, de su territorio del Chaco. En lo que se refiere a los menonitas, en cambio, es como si hubiera mendigado esta tierra si nos la hubieran quitado. La vaciaron de las cosas que nos servían de alimentos, las tiraron bien lejos, las trataron como basura, es verdad, trataron el monte en forma irrespetuosa, destruyeron nuestro territorio del que vivíamos, del que venía nuestro alimento. Y relata mi abuelo, decía, cuando no teníamos comida actualmente en casa, y anteriormente había mucha comida en el monte. Solo, vamos a decir, una cuadra de acá, ahí podías encontrar un venado, chancho, ahí traías. Y cuando vuelvas a tu casa, la compartían. Y nosotros como pueblos, como mi pueblo del norte, siempre estamos en el Pacífico, no al otro. Vimos la llegada de los menonitas en 1927. Asombro, eran muchos realmente. Es cierto que nos convidaron a comer su comida, pero ellos en serio la dejaban de lado, no les gustaba ese tipo de comida. Siempre pedían su comida, su propia comida del monte. Los Enfet vivían en forma independiente y autónoma. Por eso es que a menudo me pregunto, ¿qué pasó que adoptamos las cosas de aquí, de los menonitas, su comida y todo lo demás? Los Enfet tenían de todo. Así es un relato a Taikaf, Pedro Cardoso. Nuestras grabaciones de relatos casi de la mayoría están actualmente vivos. Los demás ya fallecieron. La sociedad en Chet sufre también de traumas. Su territorio fue usurpado de forma abrupta y violenta en un proceso que se inició hace 100 años. Preparativos de la llamada Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Y la simultánea llegada masiva de los colonos menonitas. En paralelo con la ocupación del espacio geográfico, los colonizadores realizaron un emprendimiento misionero entre los entes con texto de creciente presión sobre el pueblo. Y es impresionante cuando los abuelos, los ancianos relatan. Actualmente hay un súper en Low Plata y la abuela dice, éramos nosotros los que vivíamos aquí. Eso, cuando escucho a los jóvenes como mi edad, es muy triste ver a mi pueblo de lo que estamos asentados actualmente, porque teníamos todo anteriormente. Con la llegada de los blancos, no, casi no podemos ir a cazar, porque hay propiedad, hay límites de lo que llegaron. Y el menonita anteriormente, cuando ellos llegaron,
ellos no tenían, bueno, al principio sí tenían contacto, hablar con los Enset, pero detrás no tenían, como para decirlo, a Enset, y ellos ya hacían el contacto con el gobierno anteriormente para, 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 su, para sus límites de su territorio. Y el Enset siempre se iban a las casas de los menonitas y poco a poco ya olvidando lo que ellos tenían, la comida y eso. El menonita, hay un relato que el menonita no le gustaba la, los animales que tenían los insectos, porque tenían mucho cabra, o dije, ovejas, y el menonita no le gustaba. Y después se dijo, hay que dejarlo, esos animales, porque nos molesta mucho. Y eso me pregunto siempre, por qué, por qué nosotros los aceptamos ese principio cuando ellos llegaron el primer contacto? Porque ellos mostraban sus campos, sus tierras. Ellos no pensaron perderla. 5 años después de su llegada, los colonos de Fernheim fundaron en 1935 la organización misionera a los indígenas, como ellos lo llaman, cuyo estatuto fundacional reza como sigue. Los menonitas dicen: hacer conocer a los indígenas la palabra viva e instruirlos en la doctrina cristiana, según las Sagradas Escrituras. Eso es uno. Dos, elevar el nivel mental e intelectual de los indígenas, enviando a sus hijos a la escuela y enseñándoles una vida familiar moralmente virtuosa y cristiana. 3, educar a los indígenas en los aspectos higiénicos. 4, construir a los indígenas en asuntos económicos y culturales, así como convertirlos en sedentarios y educarlos con vistas a ser ciudadanos leales y útiles dirigentes del Estado paraguayo. Ellos hablan, los menonitas hablan bien a nosotros, pero de un lado nos prohíben a nosotros nuestra cultura. De, de una manera queríamos hacer no, voy a decir un retroceso para hacer una fiesta tradicional, pero enseguida ellos nos dicen que esa fiesta es un diablo. Y un relato dice, diablo, de nuestra tradicional música, el ping y eso. Hay un relato anciano, nosotros lo llamamos anciano, es un chamán. Él cubría a todo su pueblo para proteger anteriormente. Sabían
donde quedaba el agua. En esta época ellos sabían buscar el agua, llover y tener agua suficiente para el pueblo. También sabían, creo que en ese relato hay un contacto de no humanos. Ellos dicen, nosotros estamos muy cerca de lo que ellos nos ven. Me, me relaciono así, ellos tienen relación con nosotros los que estamos acá. Hablamos, dialogamos y pedimos y ellos nos dan. Pero cuando llegaron los menonitas, poco a poco perdí ese, no es un conocimiento, sino que poco a poco perdí el poder de la naturaleza y de lo que hay del universo. En cuanto a los menonitas, como dije, ellos cambiaron el, no sé cómo se dice, por la fe cristiana cambiaron el sentido de vivir en nuestro territorio, en nuestro pueblo. Yo siempre digo a mi familia, no sé por qué vinieron los menonitas si hubiéramos estado muy bien con el monte, que teníamos comida, porque hoy solo se puede ir a trabajar y tener suficiente comida, pero otro día no podemos tener, que anteriormente teníamos cactus y lo demás, ahora ya no hay. Dejemos el pasado para volvernos sobre un contexto presente de encuentro blanco indígena, percibido como altamente positivo, el de la ayuda a los indígenas. Nos detenemos en el turismo humanitario, muy de moda que pasa por las comunidades indígenas llevando proyectos en una ficción de emergencia eternizada sin preocuparse mucho por procesos que pudieran haberse iniciado en las mismas. Que los encuentros actuales tengan muchos nombres y facetas diferentes y fuese como fuese el compromiso con la comunidad indígena. La ayuda es diseñada con relación unilateral. De este modo se repiten los desencuentros iniciales del poblamiento blanco del Chaco, a pesar de que el encuentro humanitario haya incluido al indígena en su mapa referencial, en el fondo sigue excluyéndolo al negar su alteridad. No se le da espacio a ser como no se le da espacio a ser como que es y lo que no puede dejar de ser. Nuevamente se asume a los pueblos indígenas como solo como blanco, objeto de actitudes y acciones propias, pero nunca como autor o coautor se ve ningún protagonismo ni en lo superficial, ni mucho menos en lo conceptual. Consecuentemente, hasta hoy no escuchan queda como el frecuente calificativo indígena para describir la relación con los blancos.
Ante esta situación, aquella discusión y evaluación del relacionamiento blanco-indígena que busca la inclusión de ambas partes e intenta incluir ambas formas de ver, de ser y hacer. Pronto lleva a demostrar la impotencia de la ayuda para mejorar la situación indígena y más aún sus consecuencias peligrosas en cuanto a dirigir en vez de compartir aumenta la dependencia. Es, pues, hace dos o una semana atrás, un menonita habló muy mal de nosotros, el pueblo en el norte, y gente hoy en día tiene mucho WhatsApp, lanzaron estados diciéndonos a nosotros que somos plagas, que nosotros queremos solo comida, cosas así. Y muy fuerte, lamentablemente, se puede decir que tenemos que fusilar a uno, hacer llegar a bomba en así. Y eso justamente cuando le vi, estaba un cacique de mi comunidad, le pedí, yo, yo como representante de mi comunidad, tengo mucho contacto con los menonitas en mi celular. Le alcé el video comentando quién, sé por qué habla mal de nosotros, quién, quién te recibió aquel primer contacto, la bienvenida de mostrar campos, de dónde está el agua, de las chácaras. Sí le comenté y enseguida uno de los menonitas me dijo, queriendo saber dónde viene el audio. Sí, no se puede decir así, le dije a que me escribió, porque todos somos personas, no se le habla mal a nadie. Sí estamos en el Chaco. Los menonitas ocultan la deforestación, talan en el fondo, pero solo muestran una parte de la ruta que pasa, pero en el fondo hay un montón de árboles hoy en día. Y culmino de mi ponencia hoy. Justo cerca. Okay. Ellos tenían un montón de conocimientos. ¿De dónde proviene? Las aves, el monte, la vida silvestre, eh, y mucho más. Cuando no tienen ellos la comida, cuando una familia se va para cazar al monte, él le dice, hablarle bien al lugar donde vas a ir. Bueno, él dice, es su pariente. Cuando ellos llegan, pero ellos, los sabios, saben que van a encontrar una presa. Sé cómo sus espíritus parece que le hablan de los animales. Y es cierto, cuando ellos vuelven, traen la comida. Y como les mencioné, cuando no tienen agua, ellos
van a una selva bien cerrada. Ellos mismos buscan el agua, pero no uno solo, sino que tienen, y yo mencioné, tienen lugares donde ir, comunidades actualmente. Ellos se llaman entre ellos los sabios. El anciano le llama a su compañero para que busquemos el agua. Ahí cantan en el monte. Y, pues, y bueno, tarda en llegar menos de una hora o media hora. Ya enseguida venía el viento con las nubes, tenían agua. Y muchos relatos de los sabios ancianos se curaban de las enfermedades y cuando ellos, el momento de la cura, ellos hacen el cuerpo y lo depositan muy bajo de la tierra para que no vuelva más. La otra cosa es, se comunican, ellos dicen, cuando un niño llora de la familia, ellos saben que estamos muy cerca de los no humanos. No sé a qué refiere, pero él dice en Setnefen, la persona que está allá arriba. Ellos dicen muy cerca, pero no vemos como yo no veo ellos, pero se comunican entre ellos. Cuando un niño llora, ya enseguida él sabe que va a sacar a ese niño. Cuando la madre no le hace caso, tampoco su padre, ahí él sabe de que el niño se va a ir. Y hay otra cosa, hay muchos relatos de los sabios ancianos. Y ellos dicen también, tenían conocimiento de hoy, probablemente se escucha, o sea, las iglesias, que hay Dios, y ellos creían que había ese Dios, pero ellos no dicen Dios, ellos dicen papá, que cuando ellos surgían actualmente esas peleas de, de un pueblo a otro, o Ayore o Sef o Nibaquense, ellos acudían preguntar que calme y él respondía, pero no decía a Dios, sino que un, un padre grande, papá. Ellos tenían esos animales más las gallinas, además de perros, domesticaban. Un relator dice, nuestros animales venían desde Bolivia, porque, como dije, ocupábamos este gran espacio del Chaco. Y cuando recibieron los animales desde Bolivia, específicamente le daban a otros. Sí, porque nosotros los pueblos en ser, o se dice solidario, muy solidario. Entregamos a la otra familia y ayudamos. Y así venían de a poco los animales que ellos tenían. Cantaban
batata, el, la yuca, ¿cómo se dice? La, la mandioca, habían otros, otra comida del monte, recolectaban cactus, de muchos cactus, diversificaban la comida del monte, comían, yo no sé cómo se llama otro de cactus, grande que tienen, no, sí, creo que sí, la tuna. El, la parte más abajo teníamos como galleta hoy en día. Y el palmar se corta hasta abajo y ahí tenés la galleta o el pan para los niños. Sí tenían la comida de mi pueblo. Sí está bien respondida. Actualmente, de la mayoría que estamos allá, no recibimos becas como para seguir estudios. Creo que son los alumnos que están en el colegio. La mayoría se les da mucha presión en cuanto a los exámenes, a las tareas, y eso hace que en mi pueblo uno caiga sus puntajes, digamos. Y están ahí la mayoría que terminaron el bachiller, además de no terminar el bachiller, casi no tenemos plata para pagar el ingreso, porque ahí hay colegios privados. Es únicamente poder acceder porque estamos muy cerca. Que cuando salir a Ciudad de León Plata y Filadelfia, a nosotros nos cuesta la movilidad y eso. Muy poco nos accedemos a las municipales de las becas que mencioné, además de la gobernación, pero los requisitos, no sé si es costoso para nosotros de la movilidad y eso. Con mi Orle estamos bien. Con los ayoreos creo que sí también actualmente bien relacionado con ello. Anteriormente, al principio, sí, todo más los enfrentamientos, digamos, que hay un relato que habla de eso. Pero actualmente no, casi no hay peleas y eso. Entonces, estamos, además de convivimos nuestra comunidad ahí en Nibacle, hay obreo y eso. Que vamos a tener de aquí a poco, próximo año, un libro que habla sobre eso. Y es muy rica, o voy a decir, se, como yo
eh, me conecto nuevamente con mi pueblo al, al leer eso. Pero de una manera yo entiendo que tenían cimiento, contactos relacionados con los no humanos. Yo entendí que no estamos solos acá. Ellos dicen, tenemos un pueblo igual que nosotros, pero no hablan como nosotros. Cuando este anciano visitaba al oeste, ellos viven ahí. Y cuando venía, lo hablaba o relataba ante su pueblo. Dice, ellos viven como nosotros, hablan como nosotros, pero no nuestro idioma, pero son como nosotros. Ellos plantan de grandes pasos, tienen sus chakras, pero son, yo llegué a entender esto que nosotros teníamos anteriormente contacto con los, voy a decir, extraterrestres, porque eso me llegó a esta línea de entender que eran ellos. Dicen, cuando recibí la comida de ellos, ya enseguida ellos me acercaron. Y de repente de la nada me llevaron a esos lugares que ellos tenían. No sé dónde, pero ellos tenían, como mencioné, chacras, casas, niños jugando. Ahí llegué a entender que no estamos solos acá. Y ese relato me fascina mucho. Siempre me ha gustado este tipo de relatos. Estos ancianos ya no están más. También la pregunta después. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? ¿Pregunta? Bueno, Quisiera hablar un poco de la guerra del Chaco. adelante. En la guerra del Chaco hubo masacre de muy mala guerra. Porque los ancianos no conocían de este tipo de batalla sin de una bomba y fusilación. Una madre salió a casa para buscar batata en su chacra, su hijo pequeño, y se juntaban más las madres, y cuando acercaban, pues ya cuando estaban sus chacras, ellos veían que había en el fondo, o en la final del chakra, de la chacra. En realidad aparecieron esos militares, pero no aparecían, ya ellos tenían esos apuntes. Se les decía que paren, pero ellos no, la madre no quiso, bueno, no sabían qué era lo que estaba pasando. Se iban a acercar como para conocer o no sé, tener, cuando se acercaban más, ahí ya había, ya jalaba el gatillo, y el niño aceptó en su plan. Ahí de repente nomás.
había sido que era la guerra. Entonces las mujeres se fueron al monte y los hombres, casi todo el pueblo se fueron al monte. Y hay otro relato de mi abuelo. Y ellos se secuestraron de los dos, como él tenía 12 o más o menos 15 con su padre, y le llevaron al campamento que tenían los militares y le ataron a sus manos, a su pierna, su pie, y lanzaron arriba del algarrobo. Los caballos estiraban las él tenía piolas que tenía atadas sus manos. Así todo, cuando y y este abuelo se le, ¿cómo se dice? Se le apreciaba a su padre hasta que su padre se corte las piernas, los brazos, los militares. Él dice, es muy triste y no sé cómo relatar eso. Y esto pasó en la guerra del Chaco. Pero hay muchos más de relatos de la guerra del Chaco. ¿Y ustedes suelen grabar los cuentos, los relatos de los ancianos? Creo que ustedes tienen como una radio Sí, solemos donde tienen grabación de... Tenemos muchos archivos, audio, texto y escritos a mano. Mi papá hace escritos. También lo hacía transcribir a la computadora. Y con respecto a esto último que dijiste, que próximamente va a salir el libro, ¿es con respecto al libro que dejó Hannes terminado o es otro? Es otro. Habla sobre sabios y la Liga de los Menonitas. Pero otro. Cuando Hannes termina otro libro, que seguramente en enero o en febrero vamos a tener ya impresos en Argentina. Ae, ae, ae.